variedades, incluso las teologías, pero hice un impasse por una razón. Bueno, pero vamos a compartir entonces algo. Con toda esta situación que está viviendo el mundo, incluso personalmente, no solamente el mundo, ¿no es cierto? Israel, incluido tal vez como punto clave también en todo esto, ¿no es cierto? A veces los creyentes, el ser humano en general, creyente o no creyente, ¿no es cierto?, tiene una gran dosis de impaciencia, ¿no? Porque la Biblia nos habla muchas veces, muchísimas, ¿qué digo muchas? Muchísimas veces nos habla de hay que ser paciente por un lado, que se usa la palabra paciencia tanto en hebreo como en el griego, y también la palabra esperar. Y en el mundo en el que vivimos, por muchísimas razones, ¿no es cierto?, y muy justificadas a veces, ¿por qué no? ¿No es cierto? Tenemos falta de paciencia, ¿no? Y ya en vez de esperar entramos en la impaciencia o en la desesperación. Y muchas veces incluso los creyentes, ¿no es cierto? No importa la edad del creyente, por distintas circunstancias de la vida, el creyente se olvida de lo que dice la Escritura y existen muchas consecuencias graves cuando uno carece o no tiene paciencia o carece o no tiene la capacidad de saber esperar las cosas, ¿no? La Biblia habla muchísimas veces de lo que es esperar. Yo lo hablé hace cierto tiempo, años tal vez. Voy a anotar una cosa también en el pizarrón para recordarle, los que no la saben y los que la saben tengan paciencia. Al principio, después ya veremos otra cosa. Y entonces, en el mundo en el que vivimos, incluso cuando hay enfermedades, cuando hay guerras, cuando hay problemas terribles, ¿no? Como esto que incluso vemos aquí en México, con los miles y miles de gente que pasan del sur al norte, y muertos, y gente que lo encuentra después de tantos años, y la desesperación que existe en la gente. Uno lo ve en África, en Asia, cosas catastróficas, y el ser humano se pregunta, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿No es cierto? Y uno en algún momento de la vida tiene falta de paciencia, porque a todo, ¿no es cierto? El que espera, hay un poema, no sé si es español, que dice, el que espera desespera, dice la opinión popular, la verdad es verdadera, la verdad que es lo que es, pero sigue siendo verdad aunque se piense al revés. No lo agarraron todavía, creo que no sé si de Calderón de la Barco, alguno de esos, ¿no? ¿Se acuerdan de él? Fue muy famoso, ¿no? El que espera desespera, dice la opinión popular, la verdad es verdadera, la verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés. A mí siempre me gustó todo eso, son los poemas españoles, lo que sería el canto español antiguo, ¿no es cierto? Y es así, es que a veces decimos no vamos a tener paciencia, pero a la hora de la verdad carecemos de la paciencia que tenemos que tener y no sabemos esperar. Pero cuando uno lee la Escritura, uno se va a dar cuenta de los tremendos, de los grandes, de los impresionantes beneficios, ¿no es cierto?, que la persona va a tener si va a saber esperar. A veces incluso hasta los creyentes, por ejemplo, de repente, hasta para... una persona dice, no, este trabajo que me ofrecen no me parece, pero entonces le parece que va a perder un trabajo o algo de su profesión y todo, y entonces mete la pata hasta aquí, ¿no es cierto?, por no saber esperar, y en muchas otras cosas de la vida, cuando uno toma ciertas decisiones, o todas las decisiones, si uno no tiene paciencia, no sabe esperar, no sabe cómo hacer las cosas, entonces luego va a tener grandes problemas. Y debido al hecho de que uno sabe esperar, ¿no es cierto?, de que uno tiene que saber esperar, debido a ese hecho de saber esperar, entonces uno va a ver los grandes beneficios que tiene. Yo busqué todos, la verdad que no busqué algunos beneficios que la Escritura nos refiere y nos indica de aquellas personas, ¿no es cierto?, que tienen la capacidad de saber esperar, ¿no es cierto? Y yo les voy a mostrar algo. Esto hace mucho lo vimos, pero lo vimos por otra razón, no lo vimos por esto. En español tenemos varias palabras para decir, por ejemplo, esperar, ¿no? Es decir, saber esperar, tener confianza, etcétera, etcétera. En el hebreo pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Pero me parece que en el hebreo, aunque el idioma español a mí me gusta muchísimo, la verdad que sí, a mí el idioma español me parece extraordinariamente rico, ¿no es cierto?
famoso idioma de Cervantes. Yo no lo sé hablar muy bien, pero de todas maneras, cuando leo, cuando estudio, cuando aprendo, me doy cuenta de lo inmensamente rico que es el vocabulario español, ¿no es cierto?, incluso para tener sinónimos, etc. Es una maravilla. En el hebreo pasa exactamente lo mismo y el hebreo es maravillosamente rico en esto. En hebreo, acá lo tengo, bueno, antes 5, ¿no? En hebreo hay básicamente 5 palabras, ¿no es cierto? Incluso bíblicamente, hay otra tal vez, pero hay 5 palabras bíblicas que son claves y que aparecen en la Biblia para decir simplemente esperar. Pero cada una de esas palabras que dicen esperar, espera, tiene una connotación. Yo me anoté, debe decir algo aquí, por ejemplo, se lo digo rápido. Dice, si uno sabe esperar en el Señor no va a ser avergonzado. El tema es que uno tiene que ver la palabra en hebreo que significa avergonzado, pero puede ser también confundido, defraudado. Pero también uno dice, bueno, no soy avergonzado, pero ¿qué significa ser avergonzado también? ¿Me entiende? Porque avergonzado se puede utilizar con distintas aplicaciones la palabra. ¿Me entiende? Entonces la Biblia dice, los que esperan en el Señor no serán avergonzados o no serán confundidos. Un ejemplo, ¿no? Los que esperan en el Señor, ¿no es cierto?, la integridad y la rectitud los va a preservar, los va a guardar. Los que esperan en el Señor van a ser ayudados, los que esperan en el Señor van a ser alentados, los que esperan en el Señor los va a rodear la gran misericordia, los que esperan en el Señor, ¿no es cierto?, dice, poseerán la tierra. Entonces uno va diciendo, bueno, entonces, o yo lo tomo como un proverbio, lo tomo como una ilusión que tenía el hombre, el salmista, como en este caso podía ser David y algún otro, lo tomo como una cosa ilusoria, lo tomo como una cosa sentimentaloide entonces, ¿me entiende? Porque me está diciendo, los que esperan en el Señor no van a ser confundidos, no van a ser defraudados, los que esperan en el Señor van a ser ayudados, van a ser alentados, les va a rodear la misericordia del Señor, los que esperan en el Señor, la rectitud y la justicia les va a guardar. ¿Me entienden? Y entonces, y así tenemos un montón. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero son los que esperan en el Señor. Y hay un montón, hay docenas y docenas, pero son los que esperan y los que esperan. ¿Me entienden? El tema que esperar en la Biblia no es el esperar en la Biblia. Cuando la Biblia dice tiene esperanza, ¿qué es lo mismo de esperar? Es esperanza. La raíz es la misma. Hablando en español. Cuando uno tiene esperanza, la esperanza de la Biblia no es, porque yo tengo esperanza de que si no llueve me voy a ir, ¿no es cierto?, mañana a pasear, por ejemplo. Pero esa esperanza, ¿no es cierto?, tiene dos carriles. La posibilidad de que esté bien lindo el día y la posibilidad que no. Pero la Biblia, cuando habla de esperanza, tenemos la esperanza en el Señor, habla de cosas ciertas. Eso es lo que pasa. Nosotros cuando vemos esperanza, ¿cómo lo manejamos? Coloquialmente, no digo la etimología de la palabra esperanza en español, digo cuando manejamos el vocabulario temporal, coloquialmente, la palabra esperanza casi siempre, ¿no es cierto?, dice, bueno, esta chica no tiene novio, tiene esperanza de que algún día alguien va a llegar, pero bueno, sí, ¿no? ¿Me entiende? Siempre está ese tipo de cosas. Un ejemplo para hacerlo un poco más fácil de entenderlo, es así. Pero cuando dice los que esperan en el Señor, que la palabra es esperanza, los que yo lo puedo traducir, los que tienen esperanza, punto, ¿no es cierto?, en el Señor, etcétera, serán confortados, alentados. Eso es una cosa cierta. Si yo tengo esa espera en el Señor, lo voy a tener, ¿sí? Pero muchas veces nos desalentamos, tenemos impaciencia, tenemos falta de esperar, que es la desesperación, en definitiva, esperar desesperación, ¿no es cierto? Tenemos esa desesperación y cometemos graves errores. A los creyentes les pasa, eso empiezan las congregaciones y todo, si no hay tal cosa, la gente se desespera, ¿no? Porque no se sabe esperar. Ese es el tema. Y en hebreo, ¿no se acuerda usted? No sé, yo se lo había notado. Esta es la palabra amén, ¿sí? Esta palabra amén es la palabra amén. La palabra amén se utiliza como palabra amén. ¿Vieron que en la calle también se dice amén?
Entonces la persona que la dice está diciendo una palabra hebrea. Se puede traducir como así sea, ¿no es cierto? Se puede traducir como verdad, como confianza y también como creencia, ¿sí? Porque es así. Por ejemplo, yo digo, bueno, a eso, amén. ¿Qué significa? Así sea. A eso, amén, verdad. A eso creo, ¿sí? A eso tengo confianza. Es una palabra que es muy amplia en ese sentido. Y usted me dice, ¿cómo es? Claro, porque la palabra amén es amén. Y entonces hay que buscar en el otro idioma qué es lo que se está diciendo. Bueno, y entonces, esta es la palabra amén, que se utiliza muchas veces para decir confianza en la Biblia, verdad, ¿no es cierto? Creer. Pero esta palabra, ¿no es cierto?, viene de esta palabra, que es igual, en definitiva es igual, ¿sí? Que es amán, ¿sí? Este es amán. Esta palabra amán, que da origen a la palabra amén, es la misma, nada más que cambia la pronunciación por el cambio de vocales. Entonces yo tengo, aparece muchas veces. Esta aparece menos, pero esta, bueno, más o menos. No, creo que hasta aparezco, pero no estoy seguro. Esta es la palabra amén, que es así sea, verdad, creencia. Confiar también se puede traducir como esperar. Confío, espero, creo, etc. Esta palabra amán significa criar, ¿no es cierto?, y educar. Educar, criar y educar. En algún momento, una declinación de esta palabra significa amamantar. ¿De acuerdo? Entonces, una de las veces, no sé si es la primera vez que aparece cuando Abraham dice, ¿no es cierto?, creyó Abraham a Adonai, ¿sí?, y le fue contado por justicia. Esa palabra, creer, dice creyó, es esta palabra, ¿ok? O esta, lo mismo. ¿Por qué? Porque es una fe que se apoya, ¿de acuerdo? La fe se apoyó en el Señor, creyó en Adonai y le fue contado por justicia. El Señor le dijo, mira tal cosa y vas a hacer esto, aquello, lo otro. Y él creyó. ¿Sí? Como cree, como un bebé que se alimenta con el pecho de su madre, ¿me entiende? Es una de las palabras maravillosas que tiene la Biblia. En uno habla, no puedo decir de nodriza o como alimenta a la nodriza. Hay un pasaje que habla así, ahora estoy haciendo memoria, pero no lo recuerdo, y aparece esta palabra, ¿sí? Y entonces usted tiene la palabra, en algún caso la tiene como educar, en otra como criar, ¿sí?, en otra como alimentar, como una nodriza, y usted ni se imagina que eso en hebreo es esta palabra. ¿Me entiende? Entonces, esa palabra, que es la palabra amén, que viene de amán, que significa creer, tener confianza, viene de la palabra criar, alimentar. Por ejemplo, si se cría o se alimenta a alguien, la otra persona se está apoyando en esa que le cría o le alimenta, ¿me entiende? Por eso, esta palabra, que también se traduce como esperar, mira cuando dice los que esperan en el Señor tal cosa, ¿no es cierto? Serán como águilas. Bueno, ahí no aparece esta palabra, aparece otra. ¿De acuerdo? Pero esta también se puede traducir como esperar. Entonces, la palabra amén, que viene de la palabra amán, es una fe que se apoya en aquello que lo sustenta, en aquello que lo alimenta. Y cuando usted lee Proverbios, Salmos, y por qué no otros pasajes de la Escritura, usted va a ver que muchas veces, muchísimas, dice, los que esperan en el Señor, o para tal cosa hay que esperar en el Señor, ¿no es cierto? Muchas veces aparece esta palabra, en algunos casos aparece esta palabra, y en otros casos aparece otra, porque cada palabra se ubica y se utiliza en el lugar preciso que corresponde a la situación que se está narrando. ¿Me entiende? Nosotros cuando hablamos, no digo que usted alemán, a lo mejor habla maravillosamente bien el idioma español, pero veo que a veces hablamos y metemos las palabras y no sabemos, ¿no? Muchas veces lo que uno está diciendo. Está bien, somos limitados, no podemos saber el significado de todas las palabras del español que hablamos. Las hablamos y no sabemos ni lo que decimos a veces, ¿no es cierto? Es cierto. Sobre todo en los chicos que estudian primaria, secundaria, ¿no? Veo que a veces tienen un vocabulario muy chico, ¿no? Y nada, hasta universitario, como un vocabulario muy corto para hablar, ¿no? Entonces,
tratan de meter todas las palabras juntitas y... Esa es una de las palabras, ¿no? Hay otra palabra, bueno, acá tengo un orden que no me gusta mucho. Déjeme ver el orden. Sí, pues. Hay otra palabra que aparece mucho. Es la palabra bataj. Esta es la palabra bataj. Se utiliza a veces intercambiando, ¿no? Esta palabra bataj, originalmente en el hebreo antiguo, incluso las raíces árabes también de estas palabras, ¿no? Porque es muy parecido el cananeo, el árabe en muchas cosas también, y el hebreo. Esta palabra bataj se utiliza en muchos pasajes muy particulares de la Biblia a veces es intercambiable, a veces se puede intercambiar, lo mismo que el idioma español. La palabra bataj es una palabra hebrea que originalmente se utilizaba cuando una persona, es decir, cuando alguien echaba algo contra el piso, realmente era eso, la palabra bataj. Incluso poner de espaldas a un luchador se utilizaba eso, ¿no es cierto? Esta palabra, cuando los luchadores le ponen al otro contra el piso, se utilizaba esa. Yo tengo algunos diccionarios lingüísticos muy buenos, algunas veces los he traído, digo, la otra reunión estábamos en el otro lado. Y entonces uno va a ver, esta palabra se puede traducir, por ejemplo, como tener confianza, tener esperanza, tener seguridad, tener garantía de algo, ¿sí? Pero por lo general, vuelvo a decir, a veces se intercambian con otras, pero por lo general la palabra bataj implica otro efecto distinto a esta y a la que le voy a mostrar. Por ejemplo, ¿sabe dónde se utiliza, por ejemplo, para que se esté dando cuenta, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, en el Salmo, no le busca, en el Salmo 55, en el Salmo 55, le digo por qué, porque uno lee la Escritura, yo le voy a mostrar los pasajes, y vamos a ver si nosotros confiamos en el Señor en ese sentido. 55... Se utiliza en el pasaje donde dice Hecha 55:22, ¿no es cierto? Echa sobre Adonai tu carga y Él te sustentará. Este es el pasaje donde se utiliza la palabra. ¿Se acuerda el asunto de echar, como yo le decía, de echar contra el contrincante algo? ¿Sí? Contra el contrincante, contra el piso. En otros pasajes se utiliza la palabra bataj, yo se lo voy a mostrar también en otros casos, pero la idea es esa, ¿no? Cuando alguien pone sobre el otro algo, y entonces la palabra bataj, que tener seguridad, tener confianza, tener esperanza, ¿no es cierto?, se utiliza en determinados pasajes que nos ilustran, como este que dice, echa sobre Adonai tu carga y Él te sustentará. La primera esperanza, o la primera palabra, esta también se puede traducir hasta como fe, ¿sí? Esta es la fe, por ejemplo, que se alimenta, que se sustenta. Esta sería la fe que lucha, ¿me entiende? Eso es lo que pasa con las palabras en hebreo. Vuelvo a decir, cuando usted ve Proverbios, Salmos, básicamente eso, donde dice, el que espera en el Señor tal cosa, o tal cosa son los que esperan en el Señor, esa palabra esperar, que usted tiene siempre esperar, 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 en hebreo son 5 palabras distintas. No son siempre las mismas. Y por ahí aparece alguna otra, pero ya se podría traducir de otra manera. Ok. Hay una palabra, hay otra palabra. ¿Me están siguiendo más o menos? Sí. No es malo que uno dice, bueno, pero yo creo aunque no sepa eso. Claro, nosotros tenemos una amiga en Argentina que falleció hace muchos años, su nietita era chiquita, ¿no? Y entonces, no sé cómo estaban hablando de la Biblia y la nietita chiquita, ¿te acuerdas? ¿Estás de acuerdo? 5 años, 4 años. La chiquita le dice a la abuela, dice, abuela, creo en Dios porque dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Con que diga en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la nenita creía, ¿entiendes? Por eso digo, no hace falta saber un montón de cosas para creer. Y la chiquita, ¿te acuerdas? La señora judía que falleció hace mucho. Y entonces la nenita le dijo, yo creo en Dios porque dice Dios creó. Entonces ya lo cree, ¿entiendes? Y nosotros le buscamos la vuelta.
pero sí, pero sí es importante saber ciertas cosas. La Biblia tiene, el idioma hebreo está escrito también, la Biblia está escrito con palabras que tienen figuras, que tienen imágenes. Entonces, la fe que alimenta, la fe que cría, la fe que sustenta. Después sí se puede utilizar como esperar, creer, tener seguridad, confianza, garantía. Se pueden intercambiar en algún caso, claro que sí. Pero originalmente, por ejemplo, el caso de Bataj, es la fe que lucha, ¿no es cierto? Okay. Hay otra fe, otra palabra para esperar, en la Biblia aparece, y en los pasajes que yo tomé también, por supuesto no tomé todos, tomé algunos, ¿no? Tomé 7, 8 de los que tengo ahí para mostrar rápido. Es la palabra Hasá. Hasá. Por ejemplo, Mahasé es un lugar, de donde viene Hasá, es un lugar de refugio con rocas donde alguien se iba a esconder. ¿Me está siguiendo? Entonces, la palabra Hasá que viene, porque el otro es sustantivo, este es verbo. Está la raíz nominal y la raíz verbal. Esta que viene son de un lado y del otro, sustantivo y verbo. Esta Hasá, usted va a encontrar espera o ten confianza, ¿sí? Pero originalmente significa refugiarse. Entonces, refúgiate en el Señor, confía en el Señor, protégete en el Señor, escóndete en el Señor, espera en el Señor. Y así son idiomas que tienen miles de años. Y se van creciendo, y los idiomas van creciendo y van creciendo en imágenes, en figuras. Y esta palabra Hasá, ¿no es cierto?, es la que significa refugiarse, incluso defenderse, fiarse, confiarse, esperar, etc., ¿no? Porque, por ejemplo, déjeme ver, aquí sí tengo natural, se lo voy a mostrar rápido. En cuanto al número 144. El Salmo, no sé, sí, pues este es uno, pero en el Salmo 57, creo que es mejor. 57, 1. Aquí está. Por ejemplo, ten misericordia de mí, 57.1, por ejemplo. Es más sencillo este. Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, ¿no es cierto? Ok. Y entonces, confiado es Hasá, ¿no es cierto? Ahora dice, y en la sombra de tus alas me ampararé, ¿ok? Esa palabra, ampararé, ¿sí?, es la misma que arriba es confiado. Entonces dice, confía porque en ti, Hasá, mi alma, y en la sombra de tus alas, Hasá. Es decir, ten misericordia de mí, Dios, ten misericordia de mí, porque en ti, Hasá, ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Está perfectamente traducido. En una se traduce dando sentido a esa esperanza y confianza que se tiene, y en la otra se utiliza directamente la palabra como refugio, ¿me entiende? Entonces la palabra amén o amán, de donde viene amán, es una fe en la que uno se alimenta y se sustenta. Usted me dice, pero ¿por qué otras veces se sustituyen? Y porque los idiomas son así, se pueden intercambiar. La otra batalla es una palabra que se utiliza en algunos lugares, en Job también se utiliza, creo, y en varios pasajes, que es la fe que lucha, ¿sí? La palabra Hasá es la fe que se refugia, porque el Mahasé es el lugar de refugio, una especie de estructura en las rocas, en las ramas, ¿no es cierto? Algo que a uno lo cubre. Entonces, ese es el sustantivo y el otro es el verbo. Entonces, en la sombra de tus alas me ampararé. Y entonces aquí en este caso tiene Hasá, ¿no es cierto?, como verbo, y también, bueno, los dos como verbo, y amparar. ¿Me estás siguiendo? Por eso es maravilloso. Usted lee la Biblia y Dios le va a hablar igual, aunque no sepa ni una pepa de idioma español bien ni del hebreo, eso es seguro. Pero sí siempre conviene, si es posible, tratar de enriquecerse, ¿no es cierto?, de madurar y ver. Entonces, los escritores bíblicos veían, ¿no es cierto?, y los que escribieron,
utilizaban las palabras para demostrar, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando. En algún caso, echa sobre el Señor tu carga, ¿no es cierto? Y ahí es la idea de la palabra, la fe que lucha, echar, ¿no es cierto? Como cuando uno se pone un costal al hombro. En el caso de Abraham, ¿no es cierto?, creyó en Adonai, es la fe que se sustenta, que se alimenta, ¿no es cierto? Esa sería, ¿por qué digo esto? Estoy recordando ahora. Esa sería como la fe del bebé, ¿de acuerdo? Porque el bebé se tiene que sustentar y alimentar, ¿no? Y Abraham, cuando le dijo eso, estaba como bebé espiritual en un sentido. No es malo ser bebé espiritual, lo importante es crecer. Porque algunos dicen, es un bebé espiritual, ¿y qué hay de malo en ser bebé, no? No es malo, a las congregaciones le dicen a veces eso, o alguno que lee un libro y dice, pero no es tan así, no es malo ser bebé espiritual, no es malo. Lo importante es ir creciendo, es decir, en todo, ¿no? En todo. Hay otra palabra que aparece, que es esta. Esta es como una pieza. Es la palabra yahal. La palabra yahal se utiliza, significa esperar, aguardar, confiar y creer. Sí, es cierto. Esta se utiliza, la palabra yahal, todas se utilizan muchas veces, créanlo. No miles de veces, pero docenas y docenas de veces. La palabra yahal aparece muchas veces, por eso da la idea esa. Aparece en otras que no es así, pero aparece en otras, en varias que nos dan la idea de lo que significa la palabra yahal. La palabra yahal aparece varias veces, en pasajes donde se habla de dolor extremo. ¿Me está siguiendo? Aquello que cuando uno tiene que confiar cuando está bajo presión, por ejemplo, tengo otro por ahí, pero en el caso de Job, creo que es 13:15, me lo anoté rápido, pero 13:15, cuando dice, ¿se acuerda usted? Aunque él me matare, en él yahal, en él esperaré. Podría haber utilizado otra, el escritor, pero dice, aunque él me matare, en él esperaré. Esa situación que estaba viviendo Job era una situación extrema, una situación de angustia, de opresión, de aflicción tremenda, y en un momento determinado dice, aunque él me matare, voy a esperar en él, ¿sí? Voy a esperar en él. Y esa palabra es yahal. Entonces no aparece solamente ahí, aparece en otras situaciones, en otros pasajes donde se habla de situaciones extremas. Entonces, aparece en otros que tal vez no tanto. Pero entonces en el hebreo se dice, ¿dónde aparece esta palabra? Aparece aquí, pero ¿dónde aparece? En situaciones extremas. ¿Esta dónde apareció? Cuando se estaba creciendo. ¿Esta dónde apareció? Cuando dice, echa en el Señor tu carga. ¿Esta dónde apareció? Hasá, me voy a refugiar, ¿me entiende? Y ahí se van viendo las figuras. ¿De acuerdo? Porque acá no se utiliza la palabra hasá, ¿no es cierto? Podría decir refugiarse, pero entonces habla de, en este caso, de ampararse, de protegerse, de guardarse o de esconderse, ¿no es cierto?, en el Señor, que se espera en un momento extremo. Ok. Hay otra palabra, ¿me están siguiendo más o menos? No es difícil, no es imposible. Lo que le quiero decir es esto. Así como pongamos, muchos, así tengan un oficio, una profesión, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú eres economista o algo así, ¿no? Tú tienes un vocabulario, una tecnología, los abogados tienen otra, los de seguros tienen otra, y otros, cada uno, ¿no es cierto? Ustedes un vocabulario, ¿no? Cuando le hablan de seguros, ahí me entra un vocabulario que era mío. Cuando hablan, sí, los abogados también dicen, ¿qué es lo que quiso decir con eso, no? Claro, pero así es cierto, y en otras profesiones también. Yo, por ejemplo, hoy también, mire cómo es la cosa. A veces hasta lo escuchan en la calle, yo lo escuché en la televisión. Yo a la gente hoy ya no se le pregunta a uno cómo está, qué esto, se le pregunta, ¿estás online o offline? ¿Estás online? O no es así, ¿no? ¿Estás online, offline? Yo estoy siempre off, pero bueno. Así que, mire, yo tenía el Skype con eso para verse por la pantalla. Entonces, yo de repente ni me daba cuenta que estaba prendido, había una cosita verdecita ahí, qué sé yo,
Y yo, sé que estás en línea, ya lo saqué, porque si no tengo que estar mintiendo, no lo vi. Lo saqué, lo anulé, le caigo y no quiero ver a nadie por la pantallita. Claro, porque de un lado y del otro, no de aquí, en otros países así, gente. Y, bueno, está bien, habrá 5 minutos, pero en algunos casos me llamaban a ver quién, 1 hora, yo no puedo hablar 1 hora para la pantallita esa. Pero prefiero tocar guitarra o estudiar la Biblia, ¿cierto, hermano? Pero está ahí con la pantallita y, sí, salí de compra. Para como tengo que perder tiempo para salir de compra y tengo que perder tiempo para decir al otro que salí de compra. En mi vida le dije a nadie que salí de compra. Claro. Y entonces hay cosas que se pueden utilizar para bien, sí. Pero hay otras que eso no. Usted, por ejemplo, yo lo veo en abro la computadora, aparece Yahoo. Entonces veo que aparecen un montón de novedades. Entonces usted abre y aparecen millones de personas que escribieron de algo, ¿no? Entonces yo miro, yo a veces quiero agarrar la patada a la pantalla, no la rompo porque la regaló Vertex, fija en la computadora, ¿no? Pero, no, es cierto, no. Y aparte la necesito, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, bueno, pero ya la estupidez humana. Entonces él dice, ¿qué me dicen del escote de tal actriz? Entonces yo lo abro. Y abajo hay 5.000 tipos que escriben. ¿Pero qué decir que hay miles de tipos que hablen de eso y le ponen qué les pareció el escote? Y digo, pero ¿hasta dónde raya la estupidez humana? Esto lo borramos después del aparatito. ¿Sí? Claro. ¿Me está siguiendo? ¿Hasta dónde raya la estupidez humana? Entonces yo digo, ¿cómo puede ser? Y entonces vio que aparece, ¿no? Que fulano escribe, aparte se ocultan en el anonimato, escribir así cualquier es vivo, todos se ocultan en el anonimato. Y entonces yo dije, bueno, hay 20 tipos, 10 que escribió, perfecto. Y de abajo dice un cosito chiquito más, un poco más, zoom. Pues ya se terminó, un poco más, zoom. Y digo, ¿hasta dónde voy a seguir? Que escribieron de lo que opinan del escote de una actriz, ¿sabes? ¿Me entiende? Y entonces ahí uno se da cuenta, vuelvo a decirle, de la estupidez humana. De la estupidez humana. Bueno, volviendo a esto, le digo, ahí tenemos la palabra Yahad. También, yo creo que lo dice Jeremías, pero después Jeremías está Lamentaciones, lo voy a mostrar. Lamentaciones de Jeremías. Déjeme ver, porque algunos me acuerdo, algunos de memoria, porque esto lo he visto. Pero déjeme ver. Por ejemplo, en Lamentaciones, en el capítulo 3, acuérdense que Lamentaciones es el escrito de Jeremías mostrando el dolor supremo de la tribulación de Israel, de él y de Israel, incluso de lo que Dios sentía, ¿no? Por la destrucción, por el pecado del pueblo, la destrucción y todo. Y entonces, en ese momento de angustia extrema, como en el caso de Job, ¿no es cierto?, pone, verso 3:21, de todo esto, ¿no es cierto?, acuérdate de mi aflicción, del escarnio, de quien entensó el arco, de todo esto que viene hablando él, dice, esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, ¿no es cierto?, Yahad, esperaré. Por la misericordia de Adonai no hemos sido consumidos porque nunca decayeron su misericordia. Este pasaje me lo acordé siempre en mi vida, le voy a decir por qué. Cuando yo era chiquito en la sinagoga, nosotros una sinagoga sefardita, usted la puede abrir ahí en internet, sinagoga Shalom de Buenos Aires. No ponga Shalom, ponga Templo Shalom. Nosotros decimos templo. Nosotros los sefarditas decimos templo, por lo general. También sinagoga, pero por lo general templo, en determinadas colectividades. Pero los sefarditas no ponemos Shalom con S, los sefarditas ponemos Shalom con C. Nunca va a haber escrito, si son escritos sefarditas, usted va a ver templo o sinagoga, pero por lo general templo. Shalom, ahí es donde me escribe yo. Y entonces, ponemos Shalom y no ponemos Shalom. Entonces, yo me acuerdo de chico, me acuerdo bien de chico, veía a los ancianos diciendo y repitiendo 1000 veces en algunas cosas al primeras a la mañana que iba con mi papá y lo acompañaba. Yo era chico, no sé, 10 años, 9. Y entonces siempre me acuerdo de los ancianos repitiendo, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, por grandes son sus misericordias, nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿cierto? Porque la gente había pasado todas tribulaciones y angustias, ¿no es cierto? Y había mucha gente anciana, yo era chico, y había mucha gente que era oriunda de Turquía, como mi papá, y de otros lugares, sefarditas.
Entonces siempre estaban hablando de la tribulación. Así era mi abuela me contaba siempre lo que pasaba, ¿no? Qué bárbaro, mi abuela era una mujer muy religiosa, hija de rabino, mi abuela. Usted vio la documentación, ¿se acuerda? Y ella pasó tribulaciones tremendas. Era mi papá, la familia de papá era muy rica, tenía fábrica, tejeduría y landería. Después de la guerra se quedaron sin nada, perdieron todo en la Primera Guerra Mundial, todo. Se vinieron fueron a Argentina con la valijita y la paletita y ¡pum! Perdieron todo. Y mi abuela siempre estaba con este pasaje, con otros obviamente, y todas las mañanas oraba, se ponía una cosa blanca, su túnica turca blanca, y muchas veces venía, la contaba viendo con nosotros, venía, nos ponía las manos, a mi hermana a mí, después nos levantábamos, nos ponía las manos, y después nos levantábamos. Entonces después cuando crecí decía, qué bárbaro, ¿no? Con todo lo que pasó, el esposo murió por tal cosa en la guerra, el hijo murió a los 20, uno de los hijos a los 20, por vino herido en el estómago de la guerra. Mi papá se tuvo que esconder en un barco a los 18 años para escaparse de Turquía, se fue, ¿me entiende? Después se fue, unas cosas terribles. Sin embargo, cuando fue a Argentina, no dejaba de orar y de orar y de orar, estábamos comiendo, oraba, comía una galletita, tomaba el café y oración, comía otra cosita, bendito sea Dios. Cada bocado que comía era tremendo. Tomaba un vaso de agua y decía, el don de Dios. ¿En serio, hermano? Y nosotros no agradecemos. Somos más duros. Era así mi abuela. Era así, bendito Dios, alabamos al Señor, el don siempre. Pero 20.000 veces la comida, más o menos. Pero nosotros lo aprendimos, yo hoy de grande, me maravilla recordar eso, realmente me maravilla. Entonces, amén la fe que sustenta, que alimenta, la fe que lucha, la fe que se refugia, la fe en un dolor, la esperanza, la confianza, la garantía en un dolor de angustia, dolor extremo, ¿no? Vuelvo a decir, estas palabras se pueden intercambiar en algún caso, pero se utiliza muchas veces cada una de ellas en la situación que refleja el origen de la palabra. ¿Me está siguiendo? En la situación que refleja el origen de la palabra. Hay otra palabra, no son las únicas situaciones, seguramente tiene que haber otra también que se utiliza, pero estas son las claves. Hay otra palabra que es esta, tendría que borrar, ¿no? Que es capaz. Después le voy a mostrar algo, porque incluso hay algunos pasajes que tienen discusión de cómo se traduce esto. Cómo se utiliza esta palabra. La palabra acaba es tener, esperar y tener confianza. Así como originalmente, yo le voy a traer algunos de mis libros de no lingüístico, más que etimológico lingüístico. Entonces, esta palabra originalmente le ponen batasto, cómo se utilizaba y se compara con otros idiomas del Medio Oriente, y esta palabra dice que se utilizaba cuando se echaba algo contra algo, ¿ok? Entonces, uno sabe que se utilizaban de esa manera y después los idiomas se van generando. Por ejemplo, yo digo, los que esperan en el Señor, ahí lo tenía ahí, la palabra es avergonzado, los que esperan en el Señor no serán avergonzados, que en definitiva es lo mismo, la palabra es lo mismo que confundido, ¿no es cierto? Confundir. Entonces nosotros decimos, estoy confundido, ¿no es cierto? Confundido es cuando tengo una turbación de ánimo, ¿de acuerdo? Cuando tengo turbación de ánimo es porque estoy confundido. Ok, si estoy con la palabra confundido, pero la palabra confundido viene de con y fundere. Fundere viene de fundirse. ¿Me entiende? Entonces cuando uno estoy confundido, ¿cómo estoy? ¿Me entiende? O sea, por eso a veces utilizamos, ¿me están siguiendo? Utilizamos las palabras, ¿no es cierto? Y no sabemos, ni siquiera en español estoy confundido, estoy avergonzado. Bueno,
Los que esperan en el Señor no van a ser avergonzados, pero también en otras versiones dice confundido. Y es correcto, ¿no es cierto? Avergonzado, confundido. Bueno, un día le voy a decir lo que significa avergonzado y todo, de dónde viene, para que usted vea cómo se puede traducir un pasaje. Por eso cuando usted ve que dice salió una nueva Biblia, salió una nueva Biblia, una nueva Biblia, y 20.000 Biblias en marco, que es en mercadotecnia, se dice mercadotecnia. Porque para traducir una Biblia, mire, ¿vio cuando dice que de repente aparecen tal persona tradujo la Biblia? Yo tengo libros, te lo voy a traer para que lo veas. Yo tengo libros, ¿no es cierto?, gordos así en hebreo, donde están muchas de estas cosas bíblicas. Y cuando usted ve, hay 45 personas que trabajaron 15 años para traducir. Entonces, 45 personas trabajan 15 años para traducir una cosa de la Biblia, ¿no es cierto?, varios libros de la Biblia, y de repente 2 personas le dicen que tradujeron una Biblia y se la venden a uno, ¿no? ¿Me entiende? Que no puede ser nunca. No puede ser nunca. Porque si cada palabra, cada vez que usted va a traducir, requiere saber qué es lo que significa. Esta palabra, bueno, varias de estas son una maravilla. El análisis bíblico que más me gustó fue la de esta y de esta. No, de esta no, de esta. Los otros también, esta y acá y acá. Pero esta y estas son lo que más me gustaron cuando me hice docenas y docenas de pasajes. ¿Por qué? Porque la palabra, por ejemplo, es akabá, ¿no es cierto? Significa la palabra esperar. Y la palabra akabá, por ejemplo, dice, Isaías 40:31, los que esperan, que es la palabra akabá, en el Señor, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como el águila, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y la palabra es la palabra akabá. Usted va a ver la palabra akabá en muchos pasajes, que son pasajes muy fuertes. Por ejemplo, ¿vio el himno hebreo? El himno hebreo se llama Atikva. Es decir, Atikva, A es el artículo definido, ¿no es cierto? Atikva, es Atikva. Ok, Tikva, el idioma, el verbo, el himno hebreo se llama la esperanza. ¿Ok? Pero la palabra esperanza viene de acá, porque nada más que se escribe con la tapa, ¿sí? Y sería así, Tikva, ¿sí? Entonces, Tikva, pero Tikva es el himno hebreo. Esta no forma parte de la raíz es esta. Esta es una letra que es para construir sustantivos, etc. ¿Ok? Entonces el himno hebreo significa la esperanza. Entonces la palabra akabá, ¿no es cierto?, significa esperanza. Pero ¿dónde está el tema? Que la palabra akabá, que significa, digamos, esperar, confiar, da lo mismo, esperar y confiar. Si uno sabe lo que significa esperar y confiar en español, puede traducir, ¿no es cierto? Entonces, la palabra akab, sin la H, aparece en la Biblia muchas veces. O sea, aparece como 30 veces, 40 veces, no creo que muchas más. Pero aparece. Incluso más, hay un pasaje, no me acuerdo ahora que está en Jeremías, que dice Kab Kab, y usted lo va a ver como vigoroso y fuerte, ¿sí? Y otras traducciones como la Vulgata Latina, entre otras, la traduce como espera y espera, Kab Kab, ¿sí? Y entonces, y otro lo traduce como vigoroso y fuerte. No está mal ninguna de las dos, ¿no es cierto? O también se podría traducir como aquellos, ¿no es cierto?, hablaba de un país determinado, que como que tiran la línea o el cordel, porque con ese cordel se medían y se contaban a los esclavos, por ejemplo. ¿Por qué le digo esto? Le voy a decir rápido. Yo tengo la palabra akabá, que significa esperanza. De ahí viene Tikvá, que es el himno hebreo, que significa la esperanza. Cuando me voy bien atrás y estudio, la palabra akab significa soga. Soga, cuerda. La palabra akab aparece muchas veces, solito esta y esta, que significa línea, renglón, soga, cuerda, cordel. Por ejemplo, cuando le dice, Isaías dice, línea sobre precepto, mitzvah, sab la sab, precepto tras precepto, precepto tras precepto, cab la cab, renglón tras renglón,
línea sobre línea. ¿Me está siguiendo? ¿Se acuerda cuando dice así Isaías? ¿Sabe por qué eso era? Eso es se llama, es una figura literaria, no es ironía, que es sala, cabla, no traje bien hebreo. Eso era un balbuceo, tipo balbuceo para imitar a un borracho. ¿Entiende? Como lo trataban, Isaías trató de borrachos a los sacerdotes y los otros se la devolvieron. Isaías dice, a nosotros, dice, se piensa que somos nenes de pecho, yo pienso a los destetados. Eso ya, se piensa que Isaías nos viene a hablar de la Biblia, nosotros de Dios, se piensa que somos destetados y entonces sí, Isaías nos enseña, sabla, cabla, líneas, precepto tras precepto, renglón tras renglón, línea sobre línea, y sigue, y eso suena como el sabla, cabla, ¿me entiende? Es una cosa tremenda. Pero ese la palabra cab, significa línea, renglón, cordel, sustantivo. El verbo cabá originalmente no significaba esperar. Significaba trenzar cuerdas para hacer una soga fuerte. Se utilizaba, trencemos hilos. El verbo cabá. Entonces, ¿me está siguiendo? Entonces, la palabra cab, que aparece varias veces y que significa cuerda, hilo, renglón, línea, es el sustantivo. El verbo cabá con la H al final, ¿sí? Entonces es trenzar el cabo, trenzar las cuerdas para hacerla. Ok. Entonces, como al trenzar las cuerdas se hace muy resistente, por lo tanto, el que es resistente es el que sabe esperar. Y de ahí viene la palabra esperar, confiar. Seguridad, garantía. ¿Me está siguiendo? Por eso, más o menos lo siguiente. Uno puede leer la Biblia, pero uno aprende, ¿entiende? Uno va aprendiendo. Por ejemplo, entonces dice, los que esperan, que es el verbo cabá, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, que es Isaías 40:31. Yo lo estoy diciendo de mi hojita que me lo escribí, pero creo que no me equivoco. Isaías 40:31. Pero los que esperan ahí, ¿no es cierto? Cabá. Los que esperan en Adonai tendrán nueva fuerza, levantarán alas como águila. Y no se correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A mí siempre me gustó este verso, ¿no? Alguna vez no lo entendí, a veces trato de entenderlo. Cuando los creyentes, ¿se acuerdan que Yeshua decía, ¿no? Que los creyentes comienzan de una manera, ¿no? Y después ya se olvidan del primer amor, ¿no? Es bien interesante, bien interesante. Uno empieza con un entusiasmo terrible y uno va creciendo, pero va decreciendo a veces en el entusiasmo, en el ánimo, ¿sí? Y entonces me parece como que nos falta la expectativa, la esperanza, la motivación, ¿no es cierto?, para seguir adelante. Por eso el Señor decía en la profecía cuando es lineal, ¿no es cierto? Decía, una maravilla, decía que con el tiempo iba a ser de a fruto de 100, 60 y 30, que el fruto iba a decrecer, ¿no? Y nosotros nos decimos, no, porque cuando más prediquemos, ¿no? Esas cosas, el fruto general, colectivamente, individualmente va a crecer, y el Señor decía va a ser a 100, a 60 y a 30. Por eso después dice, olvidaste el primer amor, y por eso dice, cuando el Señor venga va a echar la fe. ¿Me entiende? Es decir, Yeshua no tenía falsas expectativas. Él sabía lo que podía pasar, que los creyentes van a ser millones, judíos y gentiles, pero también sabía del decrecimiento. Incluso Isaías, cuando está hablando, capítulo 6, 7, 8, de la gran profecía del Mesías, Isaías también hizo lo mismo que Yeshua, no tuvo aliento falso, falta de expectativa. Dice, del cual estaba hablando él, será por santuario, pero a la casa de Israel será piedra para tropezar y tropezadera. Es decir, el verdadero profeta no pierde las expectativas, ¿no es cierto? No tiene falsas esperanzas. Sabe lo bueno y lo malo que va a pasar. El falso profeta le va a decir siempre, todo va a estar
estar fabuloso, todo es maravilloso, y usted va a tener, poseer, adquirir, y luego esto, aquello, poseemos, heredaremos la tierra y la tierra de nuestros enemigos, el oro de los paganos para nosotros, todo así, ¿no? Y cuando usted lee la Biblia, los profetas decían un montón de cosas totalmente, los verdaderos profetas, Yeshua mismo no alentaba falsas esperanzas. Hoy nos dicen para cuando se nos predica, de hecho hay que poner aliento, pero el aliento es sustentado en la base, ¿no es cierto? Nos dice, ¿no es cierto?, que nosotros, bueno, creen en el Señor, dice, y ya no te va a pasar nada, o tú aceptas al Señor y te va a venir en todo, te va a llover todo, y todo va a ser un tanque de aceite y todo color de rosa. Y eso es lo que nos decimos nosotros muchas veces cuando predicamos, tal vez no sea mi caso. Pero Yeshua decía lo contrario: Señor, quiero seguirte, vende todo lo que tienes. Señor, quiero seguirte, bueno, despide tu familia. Señor, quiero seguirte, cumple los mandamientos, vende todo lo que tienes. Señor, quiero seguirte, mira que no tengo ni dónde recostarme. Señor, quiero seguirte, calcula el costo, porque acá hay sacrificio. Eso es lo que dice, en serio dice eso. ¿Y me entienden? Se lo dice así. Directamente el esfuerzo, el sacrificio, y a veces nosotros queremos alentar a las personas de otra manera, y a veces no es bueno, no es bueno porque estoy hablando y pensando, estoy buscando, porque ya me viene a la memoria. No es bueno a veces creer en el Señor y esperar también, y confiar también, y tener la seguridad de la fe que alimenta, la fe que lucha, la fe que se refugia, la fe en el momento de angustia y de dolor, y el cabal que la fe, digamos, la expectativa máxima. Todas esas se pueden traducir como esperar. Yo puedo, en serio, bíblicamente, si uno quiere traducir, de hecho que no lo voy a hacer nunca porque no sé, pero si yo quisiera traducir la Biblia en estos pasajes, yo esta palabra, amá, ataque, casaya, cabá, todas en los pasajes yo puedo poner esperar, y punto, y se va a entender igual, y confiar también. Pero cuando uno estudia, ¿no es cierto?, el pasaje, uno se va dando cuenta, ¿no es cierto?, de que por qué razón cuando dice echa sobre el Señor tu carga, se utiliza esta y no esta, ¿sí? Porque la palabra esta, originalmente, acuérdense que esto tiene miles de años de escrito, originalmente representaba cuando uno cargaba eso o cuando uno volcaba algo así. Entonces, si yo vuelco algo así o me cargo así y se usa una palabra, ¿no es cierto?, el escritor bíblico, en el momento que hay que tirar la carga al uno sobre el Señor, utiliza esa palabra. El hebreo antiguo, digamos, pongamos hace 2300 años, una persona hebrea lo entendía perfectamente cuando lo leía en hebreo, sabía cuando leía esto, ¿sí? ¿De acuerdo? Y sabía cuando leía el caso de Abraham. ¿Cuál es? Línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, ¿cierto? Sí, un poquito aquí, sí, es ese. Ese es un pasaje maravilloso y ahí aparece la palabra. Y, por ejemplo, ahora no me acuerdo el pasaje, pero sé que está en Jeremías, claro, si no, si está en Jeremías 31, porque a veces no me puedo acordar, la verdad, confío en mi memoria y después hay un pasaje donde se usa la palabra esa Cab 2 veces, y tal nación Cab, ¿no? Usted la tiene como vigoroso y fuerte, ¿no? Y otro le ponen espera, como la burla latina que decía, y entonces uno se queda y dice, bueno, pero ¿qué es lo que está significando? Y a veces uno tiene que traducir bien para entender el pasaje, ¿no? Y entonces era una nación con la cual Dios iba a tener su juicio, pero era una nación que tenía esclavos. Entonces, si dice Cab, yo le puedo decir espera la nación, ¿no? O, por ejemplo, Cab, una nación fuerte y vigorosa. O Cab, yo puedo traducirlo, un Cab como verbo, que significa extender, y el otro Cab como soga, lo que extienden el cordel, porque se extendía el cordel, reitero, vuelvo a decirles, para contar a los esclavos. ¿Entiende? Entonces, y cuando uno está siguiendo, son las tres formas que usted lo va a encontrar traducido. Entonces, cuando usted lee el pasaje, decir, ¿cómo? Uno me pone nación que espera y espera. Otra nación, Cab, fuerte y vigorosa. Otro, el que extiende el cordel. Entonces dice, bueno, ¿qué? Pero por eso la Biblia requiere ese estudio. ¿Me está siguiendo? Ok, por ejemplo, ¿se acuerda usted de los exploradores que mandó Josué? ¿No? Entonces, Josué mandó exploradores
Y esta mujer, Rahab, estaba buscando, en el capítulo Josué 2, aparecen dos pasajes, dos versos, pero en uno con otra palabra. Las traducciones le falta la palabra, ¿sí? En este pasaje que yo tengo acá, dice Josué 2:18, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, ¿ok? Bien. Ahí dice atarás, cordón. Donde dice cordón, en hebreo dice esta palabra, tikvá, que no dice tikvá, lo dice con T al final, porque la palabra tikvá es sola con H cuando no se va a poner un complemento. Si no, si yo digo tikvá, punto, con H. Pero si yo digo un cordón de algo, ya esta H se vuelve en T, en ta. Entonces tikvá. Entonces, porque se pone la ta porque después viene el complemento, el cordón de tal cosa. Y entonces dice, y aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás, dice tikvar hut, un cordón, en esta traducción no la tengo yo, porque dice un cordón de hilo de grana. Seguramente usted a lo mejor tiene cordón nada más, pero en hebreo dice un cordón de hilo de grana, que no es cierto que es tikvar hut, que es hilo, alambre, también se usa para soga, ¿no es cierto? Y ayaní, que es de color granate. Bueno, y entonces, ahí donde dice cordón, que la mujer iba a tener, se llama Rahab, iba a tener un cordón rojo, esa palabra cordón es esa palabra antigua. Entonces, a ver si me sigue. La palabra antigua, ¿no es cierto?, significa la esperanza, que es el himno hebreo. Pero también significa cordón. Mirá que acá es cordón. Quiere decir que es la palabra cordón, porque la palabra, yo me voy a decirle, la palabra cab solita es cordón, pero la palabra tikvá también es cordón. Entonces, la palabra cab es cordón, la palabra tikvá es cordón, pero la palabra cabá, de donde viene ese sustantivo, significa atar fibras para hacer un cordón fuerte. Por lo tanto, el himno hebreo significa cordón, la esperanza, aquello que es resistente y fuerte. Y es decir, que tiene esperanza, cuidado, esperanza en español parece otra cosa cuando decimos que tenemos esperanza, ¿no es cierto? La palabra esperanza significa una cosa muy fuerte, por eso es esta palabra, ¿me está siguiendo? Por eso, vamos terminando la próxima, les voy a completar todo esto, pero por ejemplo, tomo dos casos rápidos. Si uno no sabe esperar en el Señor, acá tenemos varias palabras que significan, si usted quiere, esperar. Pero esperar en el sentido de resistir, ¿sí? Y usted va a ver cómo hay que resistir para saber esperar. Porque los que esperan van a heredar la tierra, dice, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento también dice, ¿quiénes son? Los mansos, ¿se acuerdan? Los mansos, bien digo. Porque Mateo 5, a mí me maravilla, porque son, de hecho que es 1000 por 1000 hebreos, todo eso, ¿no? Los mansos heredarán la tierra, perfecto. Ahora, los que esperan en el Señor dice que heredarán la tierra, pero los que esperan son los fuertes, ¿ok? Porque habla de resistir. Ok, los que esperan heredarán la tierra. En el Nuevo Testamento dice que los mansos, Mateo 5:5, si mal no recuerdo, 5:5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ahora yo junto Mateo 5 con el Salmo, ¿no? Entonces, si los mansos heredan la tierra y los que esperan, que significa resistir, heredan la tierra, quiere decir que los mansos no son pusilánimes, que si no son resistentes. Digo, la palabra manso, hoy en el español la tenemos como una persona sentimental, hoy, como pusilánime, enclenque, ¿no? Pero la palabra manso, en el caso de griegos, que es praus, habla de una gran resistencia bajo control. La palabra praus, que se utiliza para manso, en el caso de Yeshua, ¿no es cierto? Aparece 3 veces, creo, en ese sentido. Es el mayor punto de equilibrio. Por ejemplo,
Cuando, es bien interesante, los griegos usaban prao, la usaban, por ejemplo, en el griego clásico, se utiliza, por ejemplo, cuando la brisa es suave, ¿no? Es prao. Cuando una persona es gentil, afable, ¿no es cierto?, es prao. Cuando los médicos tenían que dar, estoy hablando de la Grecia antigua, no sé cómo se llama, pero bueno, hoy también tenía que ser así. Cuando los médicos tenían que dar la dosis adecuada de una medicina, esa medida era la medida prao, el equilibrio. ¿Me entiende? Ni no darle más para que se muera y no darle menos para que no se sane, ¿me entiende? ¿Me está siguiendo? Entonces, y mucho más, por ejemplo, los filósofos griegos, no porque tengo que hablar de filosofía griega, pero muchos filósofos griegos utilizaban la palabra, o algunos, en este sentido, la utilizaban para decir el praos, es el punto, ¿no es cierto?, entre la ira, ¿no es cierto?, y la debilidad. Es decir, hay una cosa, el equilibrio total, cuando uno está totalmente bajo control. Que no dice una palabra de más, pero ni una palabra de menos. Si usted lee, busque si tiene oportunidad, entonces le ven esas cosas. Alguna vez busque la filosofía griega, cómo te fue la gramática y la filosofía, cómo se usan las palabras, es maravilloso. Y entonces, usted sabe que la palabra praos, que se usa para que Yeshua dice el manso, ¿no es cierto? Entonces, luego dice los mansos, ¿no es cierto?, van a heredar la tierra. En el Salmo me dice que los que esperan heredan la tierra, pero los que esperan son los fuertes, los que resisten contra todo. Entonces el manso no es el débil, ese es el fuerte. ¿Me entiende? Esa es la diferencia. Nosotros tenemos una gran diferencia cuando interpretamos la Biblia e interpretamos las cosas de la vida. Nosotros tenemos una forma de vivir y una interpretación de las cosas. Esa interpretación y forma de vivir la llevamos a la Biblia para analizarla y le erramos. Porque hoy, por ejemplo, vos decís, no, una persona mansa, sí, puede ser que así, no. Una persona, en el griego, eso es el problema que a veces se emplean malas palabras en el correr de los tiempos, ¿no? Si manso el español se quiere usar para eso y Coromina, las enciclopedias, se lo pone así, que se lo ponga. Bueno, por ejemplo, pero muchas veces le pone la primera acepción ahí. Y entonces, originalmente, dejemos el idioma español, tanto en hebreo como en, dice, Moisés era el más manso de todos, dice así, ¿no es cierto? Y Moisés era fuertísimo. Tenía una resistencia a toda prueba, porque el que resiste, por ejemplo, Moisés cometió errores, pero sí era el más manso, porque por muchas razones en su conducta como persona. Por ejemplo, cuando hablaron mal de él, no sé, por ejemplo, cuando él tuvo que actuar en determinadas circunstancias por el nombre de Dios, en el caso del becerro de oro, actuó con una vehemencia total. Cuando lo hablaron mal de él, hablaron mal de su esposa, cuando dijeron un montón de cosas, quedó calladito. Cuando el pueblo lo vituperó, lo quiso matar, cuando Aarón habló mal de él con Miriam y todo, no. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque era manso. Tenía poder bajo control. Claro que tiene un poder bajo control. Y esos son los que esperan y los que heredan la tierra. Él no entró a la tierra, porque heredar la tierra significa heredar muchas cosas de la tierra y otras en la patria celestial. Pero ya termino en un minuto. Y entonces, cuando tenemos la certeza de que sabemos que si nosotros esperamos en el Señor vamos a tener grandes beneficios, tenemos que saber, por ejemplo, lo contrario. Yo tomé dos casos. Por ejemplo, no lo busco usted, 2 o 3 casos que me anoté aquí a mano alzada, pero para tener como ayuda a memoria. No lo busque. Mateo 25 habla de las vírgenes, ¿sí? De las 10 que tenían aceite, que eran espirituales, las otras que no, las 5 y 5, ¿no es cierto? Las 5, cuando ven que viene el novio, ¿no es cierto?, no obedecieron. ¿Por qué? Porque no supieron esperar. El no saber esperar es porque uno no obedece, uno no está obedeciendo. Y entonces las 5 fueron a comprar aceite. Entonces, la parábola es maravillosa. La sintetizo como a mí me parece maravilloso. Cuando vinieron con un aceite que trajeron no sé de dónde, que fueron que intentaron comprar, cuando viene el novio ya estaba casado. ¿Me entiende? Entonces, el no esperar iba a implicar desobediencia. Y la desobediencia trae consecuencias. Si yo espero y obedezco, voy a tener el beneficio de la obediencia.
La mujer es esta por descuido, por no saber esperar al novio, cuando se despertaron ya estaba casada. Despertaron en el sentido de abrir los ojos, ¿no? Porque fueron a comprar aceite y ya estaban despiertas. Pero cuando, digamos, se despertaron al espíritu, ya estaba el novio casado. ¿Me está siguiendo? Por ejemplo, el no saber esperar, en Éxodo 32, ¿no es cierto?, se construye el becerro de oro. ¿Y por qué no supieron esperar que su líder, el enviado del Señor, fue a traer lo que iba a regir la conducta, iba a ser la constitución del pueblo de Israel, los 10 mandamientos? No supieron esperar, se construye el becerro de oro, desobedecen, mortandad. No saben esperar. Y este sí lo voy a leer, pero simplemente por eso dice, los que esperan en el Señor tal cosa, los que esperan en el Señor. Hay un montón, búsquenlo y se va a maravillar. Y después si quiere algún día me las anote y le digo qué es la palabra que aparece, y se lo busca usted en hebreo, también lo puede hacer. En Primera de Samuel, esta merece una... ¿Me están siguiendo más o menos? Nosotros, el ser humano, no sabemos esperar, ¿no? Realmente, ni como creyentes cometemos muchas cosas, ¿no? A veces no sabemos esperar hasta para soltar una palabra, la decimos y que el otro se amole, ¿sí? Es cierto. ¿Me entiende? A veces no tenemos ese cuidado. Estoy buscando algo que sí merece, aunque sea un minuto, o merece más, pero... En primera, estoy en segunda, primera de Samuel 15. En primera de Samuel 15, Samuel fue una persona, no quiere demostrar todas las impaciencias que tuvo Saúl, ¿no? Y cómo David, es interesante, cuesta mucho a veces buscarlo porque son pasajes que están muy separados, realmente muy separados, y a veces hay que buscarlo bien. Hay un montón de impaciencias que trajo graves perjuicios para él, para su familia y para Israel. Pero usted las nota, esas impaciencias que tuvo Saúl, que fueron terroríficas en su desenlace. Y cómo David esas las pudo revertir. ¿Está viendo? Es bien interesante el análisis bíblico. Bueno, es una maravilla, estudiar la Biblia es una maravilla. Pero en el caso ¿cómo es? ¿Cómo le quitan el reino a Saúl? 1 Samuel 15. Samuel, ya con esto terminamos, ¿no? Esto después se lo puedo anotar, si no anoto. Samuel es enviado por Dios para decirle a Saúl que, bueno, que los amalecitas debían ser destruidos. Ok. Usted conoce el pasaje en 15:22 cuando dice: se complace a Adonai tanto en holocausto. ¿Se acuerdan que Samuel viene con ganado para el sacrificio, de lo que dice él, y con el rey Agag para traerlo como ofrenda, por así decirlo? Dice, se complace a Adonai tanto en holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra de Adonai. Ciertamente el obedecer, pero para obedecer hay que saber esperar. ¿Okay? Por eso aparece un montonazo de veces. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bien, eso lo conocemos todos, pero voy a tomar un pasaje anterior para que veamos la característica de Samuel. A Samuel se le dice que tiene que ir con el propósito de destruir a los amalecitas por lo que había pasado antiguamente con Israel. Este era el momento que Dios decide que se debe cumplir esa promesa. Ok. Entonces Saúl, una vez que va a destruir a los amalecitas, regresa. Y en el verso 10 dice: y vino palabra de Adonai a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Porque esto lo sabía Dios, pero Samuel no lo sabía. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Adonai toda aquella noche.
Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento, pero se levantó un monumento para él. Está bien traducido, en hebreo dice así: se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Se acuerdan que varios que querían levantar monumentos para perpetuarse? ¿Sí? Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Adonai, yo he cumplido la palabra de Adonai. Esta es una de las que yo le decía, ¿no es cierto?, de las trabas que tuvo Saúl. Saúl le dice: yo cumplí la palabra de Adonai, pero en el verso anterior se levantó un monumento a él. Y en hebreo dice así, yo ahora no traje mi Biblia en hebreo, dice: Saúl se levantó un monumento, pero no es para Dios, se lo levantó para él. ¿Me está siguiendo? Entonces, fíjese, la palabra monumento es bien interesante, porque la palabra monumento es esta, aunque puede haber otra palabra, pero es esta, es la palabra yad, que es la palabra mano. La palabra yad es la palabra mano, pero la palabra yad, que se utiliza para mano, poder, fuerza, para brazo incluso, aunque brazo es roa, pero también se utiliza como brazo, se utiliza para lado, para poder, fuerza, lado, se utiliza también para monumento, para memorial, ¿no? Si se te levantó, vas a saber, ¿no? Algunos midrashim hablan, yo ahora no me los acuerdo, pero ahora se levanta un monumento para él, ¿me está siguiendo? Y para colmo, cuando le dice: bueno, y ahora te vengo a ver, Saúl, dice: he cumplido todo lo que tú me dijiste. ¿Cómo todo lo que me dijiste? Pero si has ido a la guerra y te levantas un monumento para ti. Es la gente que no sabe esperar, desobedece. Entonces, levantar un monumento es cuando uno quiere exaltar. Entonces, cuando uno no sabe esperar, en vez de exaltar a Dios, exalta uno mismo. Cuando uno no sabe esperar, es automático. Por eso la Biblia es maravillosa. Tal vez del monumento se les escapó a mucho y a veces no lo leemos tanto, ¿no? No nos damos cuenta porque lo pasamos de largo, ¿sí? Entonces dice: se levantó un monumento, un memorial, aquello que representa la fuerza, el poder, pero no era para Dios, era para él, un recordatorio. Vas a saber. Por eso dice: los que esperan en el Señor levantarán alas como águila, correrán, no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Eso es bien interesante, ya terminamos. Siempre el pasaje es bien interesante, ¿no? Porque si yo hubiera escrito la Biblia, hubiera escrito al revés. Hubiera escrito: bueno, los que esperan en el Señor, ¿no es cierto?, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán y levantarán águilas. Esto sería la inversa, pero ya está al revés, ¿no? Dice que los que esperan en el Señor levantan alas como el águila, después corren y no se fatigan, y después ya van caminando. Porque a veces en la vida, ¿no?, levantamos un vuelo como creyentes impresionante, y a lo mejor lo que quiere el Señor al principio es que verdaderamente caminemos, no nos cansemos, pero que mantengamos la marcha. ¿Entiende? Está al revés, ¿no es cierto? Teóricamente, si uno lo ve en un sentido de fuerza poder, uno diría: bueno, primero camino, después troto y después levanto vuelo. Y es más o menos eso, ¿no? No quiere decir que volar como águila está maravilloso, ¿no? Y correr mucho, ¿no es cierto?, en las cosas del Señor sería magnífico. Pero lo importante no es los que salen de entrada, sino los que llegan al final, porque hay muchos que se pueden quedar en el camino. Vamos a hacer una oración, ¿no? Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, te damos gracias por la vida. Señor, levantamos tu nombre en alto, damos la gloria a tu nombre. Te damos gracias por la vida, levantamos tu nombre en alto, Señor, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Hacedor de maravillas, Señor. Sabemos que podemos ver tus milagros y tus misericordias, Señor, porque son nuevas cada día, porque nos has dado la vida, nos has guardado y librado del mal, a pesar de haber tenido muchos hermanos también accidentes, tribulaciones, aflicciones, Señor, contrariedades en la vida y enfermedades.
Señor, incluso a veces robos y asaltos, pero sabemos que tu mano nos ha guardado de males peores, Señor, tú has guardado nuestras vidas y podemos, Señor, alimentar en nuestro corazón y en nuestras vidas estas expresiones de fe, porque tú nos sustentas, tú nos alimentas, Señor, eres nuestro refugio y nuestra defensa, Señor, y tú eres el lugar, Señor, donde podemos buscar la ayuda, la protección, el cuidado y la bendición. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera y rogamos, Señor, que tú nos ayudes siempre a buscar de tu palabra, a entenderla, a aprenderla, a ponerla por práctica, a estudiarla, Señor, y ver, Señor, lo que verdaderamente tú nos dices a través de las escrituras que han quedado por siempre en nuestro pueblo. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Yo te ruego en esta hora una bendición grande, Señor, misericordiosa sobre todos y cada uno de los hermanos aquí presentes y sus familias, aquellos que no han podido venir, aquellos que están en las distancias de los hermanos, por el cercano y por el lejano. Señor, te rogamos la más grande y rica bendición, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que podamos, Señor, caminar y transitar en tus caminos, que podamos, Señor, acelerar la marcha muchas veces y no nos fatigaremos, y cuando tú nos permitas subir mucho más alto, Señor, que verdaderamente tú nos estés llevando, Señor, como llevaba el águila sus polluelos encima de sus alas. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Que podamos tener esa esperanza, esa fe, esa confianza grande, Señor, de estas expresiones que hemos aprendido y estudiado de tu palabra, y que podamos tener esa esperanza, confianza, seguridad, garantía, y que podamos tener esa certeza, Señor, de que nuestra fe va creciendo así como las fibras de un hilo, Señor, se van trenzando hasta ser un cordel fuerte, Señor, como una tikvá. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Señor, danos esa resistencia, la fortaleza, la fuerza que viene de lo alto. Señor, que alienta nuestro espíritu. Señor, sea alentado también nuestro corazón, fortalecida nuestras vidas y sanado nuestro cuerpo. Bendito y alabado sea tu nombre. Y rogamos, Señor, unánimes en la fe también por nuestro hermano Saúl, Señor, para que tú le bendigas, le guardes y le sanes, para que te apiades de él y tengas grande misericordia, Señor, en su cuerpo, Señor, y proclamamos tu llaga sobre su páncreas y sobre su cuerpo, de la cabeza a los pies, Señor, para que no solamente detengas todo avance de la enfermedad por tus llagas, sino que haya una sanidad divina, que haya milagro y maravilla, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Haya bendición en los matrimonios, en los hermanos y hermanas que viven solas, en los hogares, en los cónyuges, en los hijos, Señor. Haya bendición, armonía, y que tu Ruach HaKodesh esté, Señor, dando la guía y la dirección, quebrantando toda piedra de tropiezo delante del hogar, de la vida y de la familia de nuestros hermanos y en la nuestra propia. Quítanos trabas, piedra de tropiezo, avergüenza el poder del diablo, Señor. Toma control, Señor, el gobierno sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares y sobre nuestra congregación. Y ábrenos puertas y canales de bendición y de abundancia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Shabbat Shalom, hermanos. Marcos, ¿puede hacer la verdad?